¿Quieres saber cómo calcular la cantidad exacta, o por lo menos promediada, de cuántos infectados de coronavirus vas a tener en tu país, incluso a nivel mundial? Quédate en este video y te enseñaré cómo calcularlo. Pues bueno, actualmente ya son prácticamente ya las 12:30 de la mañana del 28 de marzo del 2020. Hasta el día viernes 27 de marzo tenemos los siguientes datos dentro de lo que es los casos de contagio del coronavirus. En este caso estamos al día 27 con 599.252 infectados. De esto es justamente lo que quiero que saquemos la siguiente tabla. La tenemos aquí. Vamos a hacer unos cálculos para tener los valores exactos y poder tener los datos a la fecha 30 de abril. Todo a lo que es 30 de abril. Entonces, si nosotros calculamos en base a eso, vamos a tener la siguiente gráfica. ¿Cómo calculamos esto? Es lamentable ver la cantidad de infectados que tendríamos a futuro. Muchos millones de contagiados si no se toman las medidas necesarias para que esto cambie. Y también vamos a hacer un gráfico basado en lo que es Ecuador. En la actualidad, en Ecuador, al 27 de marzo, tenemos una cantidad de infectados. Ahí podemos ver en el gráfico de 1.627 personas infectadas al 27 de marzo. Ustedes pueden ver la gráfica, voy a mandarle con una línea de tendencia. Para que veamos cómo va desarrollándose el virus, o en este caso aumentando los casos de contagio. Pues bueno, para sacar este tipo de datos vamos a hacer unos cálculos para que ustedes puedan entenderlo y cómo vamos a calcular. Por ejemplo, en los cálculos para hoy día, que justamente me da mucha la atención, yo ya tengo hecho aquí la tabla de los cálculos ya proyectados a los siguientes días. Y por ejemplo, según los cálculos de la tabla que realicé, como podemos ver aquí, que lo aumento un poquito con negrillas, al 27 de marzo de 2020 la estimación, según los cálculos con este tipo de promedios, era de 1.625 infectados en Ecuador. Y actualmente tenemos 1.627, una diferencia sumamente baja de apenas 2 personas a comparación de los 1.625 a 1.627 personas. Vamos a aprender cómo calcular todo esto mediante un simple modelo matemático, el cual les voy a enseñar y lo cual les va a servir para que si ustedes quieren hacer estos cálculos en cualquier país, se lo puede hacer. Es más, voy a compartirles también el archivo para que simplemente ustedes cambien los datos según las estadísticas de cada país y los datos que les den sus gobiernos en cada uno de los países que estamos con este problema del coronavirus. Pero es sumamente fácil de entender. Les voy a explicar. Vamos a hacerle en un archivo nuevo. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer este tipo de cálculos? Sumamente fácil. Permítanme, voy a quitar estas hojitas que tengo por aquí que me estorban. Y bueno, vamos a hacer los cálculos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si nosotros nos fijamos en la tabla, voy a aumentarle aquí para que se vea más claro. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, en cuestiones de contagios, nosotros vemos siempre una diferencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, para saber cuántas personas van a contagiarse del virus, nosotros nos vamos a fijar justamente en esta diferencia. Por ejemplo, en el caso, veámoslo en esta, del 24 de marzo. Vamos a tomarlo en cuenta como el 24 de marzo del 2020 y el 25 de marzo del 2020. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, para calcular el aumento de infectados en estos días, vamos a tomar los datos reales que tenemos en este caso de Ecuador. Por ejemplo, el 24 de marzo teníamos 1082 infectados y el 25 1211. En este caso, para saber esa diferencia, de saber cuántos infectados ha habido en estos 2 días, simplemente hago una resta. ¿Qué quiere decir? Que en el transcurso, en este caso, en el transcurso, a ver si es que le ponemos, en este transcurso de tiempo, en esto,
¿sí? En este espacio tenemos un aumento de 129 infectados. Quiere decir que de aquí para acá tenemos este rango, ¿sí? Este rango de infectados. Quiere decir que de aquí, del 24 al 25, este espacio son 129 infectados. ¿Qué quiere decir? Este espacio que tenemos aquí, nosotros le consideramos como un valor considerado como delta, ¿ya? El delta quiere decir que es una diferencia entre un dato y otro dato. En este caso, nuestro delta es igual a 129 personas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo en un valor matemático, mi delta es igual a ¿qué? Al día, en este caso el día 2 menos el día 1. Y con eso yo tengo el valor de 129. Dentro de esta diapositiva, como nosotros podemos observar, tenemos nuestro coronavirus. Opciones para contagio. ¿Cuáles son las opciones para que una persona pueda contagiarse del coronavirus? Si estamos cerca de personas expuestas, la probabilidad cuando conversamos, cuando estamos cerca de una persona infectada, y obviamente las personas que están a nuestro alrededor que tal vez ni siquiera saben que tienen el virus, ¿ya? Entonces, para esto, por ejemplo, tenemos ahí un dato de diferentes tipos de personas, que está en general, ¿no? Está de todo tipo de personas aquí. Vamos a tomar el caso que se enferman dos personas, ¿ya? Como podemos ver, estamos por acá con esta persona que se infectó, y también estamos con la persona por acá, ni siquiera están cerca, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estas personas, como no saben la sintomología, no saben que están con el virus, siguen haciendo su vida normal. En promedio nos dicen que esta enfermedad por persona se va a contagiar en aproximado a 2 a 3 personas. Entonces, por ejemplo, en este caso, ambas ya infectaron a 2 personas más. ¿Ya? Ya no son 2 infectados, ahora son 6 infectados. Pero estas 6 personas, como no saben que tienen esta enfermedad, pues simplemente siguen haciendo su vida cotidiana y van a infectar a 2 personas más cada uno. Entonces, en este caso, por ejemplo, como podemos ver, ya tenemos 2, 4, 6, 8, 9 y 9 más que se infectaron por acá, ya son 18 personas. De 6 personas aumentaron a 18. Esas 18 personas van a seguir infectando a las personas que estén a su alrededor. Y se sigue propagando el virus. El virus sigue propagándose. Entonces, a eso es lo que llamamos un tipo de aumento de número exponencial. Por ejemplo, aquí ya tenemos los enfermos que estarían contagiados, pero de pronto tenemos más contagiados. Porque no lo saben, porque no toman las medidas de precaución, no se quedan en su casa, y así seguimos esparciendo la enfermedad, ¿sí? Es una forma simple de explicar cómo se propaga el virus, de una forma exponencial. Teníamos solo 2 infectados, y ahora tenemos por lo bajo un 80% de la población infectada dentro de este cuadro que estamos viendo aquí. Entonces, por ejemplo, decimos que delta era la cantidad de nuevos infectados, entonces tenemos que es del día siguiente menos del día actual. Tomamos como ejemplo el 25 de marzo menos el 24 de marzo, y aquí le tenemos el dato que nos salía como delta 129 personas infectadas o nuevas personas infectadas. Entonces, para esto, ¿cómo vamos a generar nuestra fórmula? ¿Cómo vamos a generar este cálculo para que nosotros podamos manejar de forma matemática? Fácil. Nosotros decimos que delta de n del día n, recuerden que n representa cualquier día, es igual, abramos paréntesis, a la cantidad de infectados en el día n, ¿no es cierto? En el día n, ahora sí, en el día delta n, ¿ya? Hasta ahí nosotros tenemos el dato, ¿sí? Dejémosle un poquito para que no nos influya con la imagen. Listo. Tenemos los datos del día n, cantidad de infectados en el día n, por las personas expuestas. Y también otro factor que va a influenciar es justamente la probabilidad de contagio, que es justamente lo que tenemos en el gráfico. Es la probabilidad de contagio. ¿Ya? Vamos a hacerle un poquito más pequeño para que se alcance a distinguir. Listo. Entonces, dados estos datos, sin tomar en cuenta, bueno, esto también hay que recalcar, ¿no?
Este tipo de modelo es un crecimiento exponencial justamente de los enfermos, en este caso contagiados de coronavirus, sin tomar en cuenta las personas que se han recuperado y las personas que han fallecido, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a hacer este tipo de cálculo, prácticamente, ¿qué es lo que decimos? Que tenemos las personas infectadas, ¿ya? Voy a poner hasta con dibujitos. Las personas infectadas por las personas expuestas, que en este caso somos toda la comunidad que estamos, o que por lo menos están en la calle, y por la probabilidad de contagiarse, en este caso la probabilidad de estar cerca de personas que están con la enfermedad. Entonces, estos tres factores son los que influyen para que tengamos una cantidad N de nuevos contagiados en el día por coronavirus, ¿ya? Nos decía que la cantidad N de infectados va a ser la cantidad del día N, en este caso del día que tengamos más 1, porque va a ser el siguiente día. Como es el siguiente día, tengo que aumentar un día, por eso le ponemos de más 1, menos la fecha actual, que en este caso vendría a ser simplemente la cantidad de infectados en el día delta N, ¿ya? Entonces con estos datos yo ya podría calcular cuántos infectados yo tengo realmente en diferentes lugares o en un país. Para que no se nos haga tan larga la fórmula, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a ponerle simplemente, vamos a ponerle que delta N es igual, entonces aquí le abrimos paréntesis, va a ser a delta N más 1, cerramos esto, y menos delta de N, para que se reduzca toda esa fórmula directamente, ¿ya? Entonces con eso ya tenemos directamente los datos de lo que sería en este caso para sacar los infectados por día, o en este caso pronosticados para el siguiente día, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué hacemos con esta fórmula? Simplemente, por ejemplo, en este caso podemos hacerle calcular en este caso el delta de N más 1, que sería netamente el valor de los datos o el valor de personas contagiadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría la fórmula? Nos quedaría delta de N, el delta N como está restando, pasa a sumar, más delta de N es igual a delta de N más 1, ¿ya? Listo, teniendo este tipo de datos ahora podemos hacer lo siguiente. Nos dice que delta de N más 1 menos delta de N es igual a delta de N por las personas expuestas y probabilidad de contagio. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Tenemos el delta N que está restando, podríamos pasarle para que sume, ¿no es cierto? Para despejar y nos quedemos simplemente con delta N más 1. Entonces dejamos delta N más 1. ¿A qué sería igual? A paréntesis, delta de N por las personas, pongámosle así directo, personas expuestas, ¿ya? Y esto por la probabilidad de contagio. ¿Ya? Y esto cerramos. Y todo esto menos delta de N que estamos pasando, perdón, más del delta de N, no es menos, es más delta de N, ¿ya? Porque estaba restando, pasa a sumar. Ahora, como ya tengo esta expresión matemática, ¿qué más puedo hacer? Podría sacar factor común para poder tener simplemente de la siguiente forma. Yo tengo delta de N más 1 es igual, en este caso, ¿a qué va a ser igual esto? Si yo saco un factor común, el factor común que tengo aquí, ¿cuál es? El delta N. Entonces delta N va a ser mi factor común. Esto que multiplica ¿a qué? A las personas expuestas. A las personas expuestas, ¿no es cierto? Por la probabilidad de contagio. Esto sería una expresión. Digámoslo así para que se entienda mejor. Esto va a ser una sola expresión.
¿Ya? Hasta ahí es una sola expresión, ¿no es cierto? Pero adicional más 1. Cierro. Ahora, en este caso aquí viene la parte importante, la parte que nosotros tenemos que tomar en cuenta, la que nos interesa para este cálculo. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta en la fórmula, lo importante viene a ser todo el factor de contagio. ¿Cuál es el factor de contagio? Viene a ser esto. Esto viene a ser nuestro factor de contagio. ¿Por qué le decimos que es nuestro factor de contagio? Porque de esto va a depender todo lo que yo tenga de infectados en un día, o mi probabilidad de los nuevos futuros contagios que voy a tener en un día N, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo las personas expuestas, son las personas que están en la calle, todas las personas que están exponiéndose, que salen a los parques, que están dándose paseos. Es más, aquí en Ecuador tenemos de una sola provincia, tenemos más infectados que en muchos países enteros, entonces es realmente, digamos así, la responsabilidad de la gente que está en la calle en este momento. A eso se refiere a las personas expuestas. Ahora, la probabilidad de contagiarme. Si yo sé que en un lugar X, en este caso, digamos, en una provincia, vamos a ser claros, vamos por ejemplo a la provincia de Guayaquil, que es donde más infectados tenemos en el Ecuador. Yo sé que hay muchos infectados. Entonces mi probabilidad de contagio va a ser mucho más alta que si yo estoy en otro tipo de provincia. Si yo estoy en Quito, que es la segunda provincia con mayor número de infectados, también yo sé que hay muchos infectados y por ende, si yo estoy saliendo, tengo más probabilidades de contagiarme. ¿Ya? Recordemos que esta enfermedad no da síntomas de inicio. Entonces, hay muchas personas que son las que están contagiando sin ni siquiera saber que están enfermas. Entonces, a eso va mi probabilidad de contagio. Mientras más alto sea el valor de las personas expuestas y la probabilidad de contagio, más alto va a ser mi margen de poderme contagiar y de tener más enfermos en un país, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿no es cierto? Entonces, esto vendría a ser mi factor de riesgo. Mi factor de riesgo donde yo estoy involucrado en este caso. Por ejemplo, si yo tengo un factor de riesgo, digamos, yo voy a sacar n+1, que es justamente el día ya pronosticado de enfermos, y yo digo que vamos por fechas, por ejemplo, los mismos datos que sacamos de hace rato. Si yo digo que, por ejemplo, déjenme ver en qué fecha estamos exactos, el 25 y el 24 de marzo. Yo digo que el 24 de marzo, ¿no es cierto? Yo aumento 1. ¿Qué va a ser eso? Que va a ser el día 26 de marzo, ¿no es cierto? Es igual a 24 de marzo, porque estamos haciendo el delta de n, que es el 24 de marzo. 24 de marzo. Trato de escribir un poco lento porque si no me mueve mucho la cámara. Va a ser por, en ese factor, en este caso mi factor de riesgo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo más recomendable? Que el factor de riesgo, mientras más bajo sea, menor va a ser mi número de infectados. Pero mientras más sea mi factor de riesgo, más va a ser los posibles contagiados. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál va a ser mi problema? Repito, las personas expuestas y la probabilidad de contagio. Aquí va a ser mi problema. Y ahora, a ese factor, a esa multiplicación, a este producto, yo le aumento el 1. Que en este caso, digamos, que la gente ya no salió a las calles, que la gente se quedó en sus casas, está tomando medidas de precaución, utiliza desinfectantes, utiliza alcohol para lavarse las manos continuamente. Y nuestro factor de riesgo, por ejemplo, es 0. No tenemos factor de riesgo porque nos quedamos encerrados en la casa. ¿Ya? A esto que le aumento 1, ¿no es cierto? Y cierro. Ahí quedaría ya mi fórmula expresada, como está aquí, ¿no es cierto? Como en este caso, tenemos el factor de las personas expuestas por la probabilidad de contagio, que va a ser 0 más 1. Entonces, si yo en este caso reemplazo por valores reales, recordemos que el 24 de marzo yo tuve 1082 enfermos, ¿no es cierto? 1082 enfermos, ¿ya? Que era en esa fecha, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, tomémosle así, sería en este caso 25 de marzo más 1, perdón, 24 de marzo va a ser el 25 de marzo, quiere decir que el 25 de marzo, mis enfermos, o en este caso los contagiados de coronavirus, van a ser la cantidad del 24 de marzo, que eran 1082 personas, por, en este caso, como dice que no tengo un factor de riesgo, la gente ya no salió a las calles, está en sus casas,
ese riesgo de enfermarse baja prácticamente a cero. Entonces 0 más 1, 1. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué me queda? Quiere decir que el 25 de marzo mi cantidad de enfermos va a ser 1082. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, el 24 de marzo teníamos 1082 enfermos, pero el 25 de marzo tuvimos 1082, la misma cantidad. ¿Por qué? Porque este factor de riesgo se bajó a cero. Ahora, la gente sale, la gente está comúnmente en las calles, está saliendo a hacer muchas compras, muchos tienen que salir a trabajar, entonces ese factor aumenta, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer lo mismo pero con un factor aumentado. Ya no va a ser cero ese factor, ¿ya? Ese factor va a cambiar, ya no va a ser cero, digamos que es un punto 3, que equivale al 30%, ¿no es cierto? Ya. Entonces si mi factor es de 0.3, ¿qué me va a salir entonces en este caso? Ya no va a ser el 24 de marzo, voy a sacar mi cálculo al 25 de marzo. Mis contagios van a ser a 1082 por 1.3, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si yo saco este cálculo, que son 1082 por 1.3, mi nueva cifra de infectados, bueno, aquí pongámosle esto, cortémosle y pongámosle acá, al 25 de marzo, mi cantidad de infectados va a ser de 1407 personas. 1407. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, este factor de riesgo es de que va a hacer que aumenten o simplemente se mantenga el número de infectados. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, sacamos del 24 de marzo, que teníamos 1082 infectados, al 25 de marzo nuestro promedio, en este caso nuestra proyección de nuevos infectados, si nuestro factor de riesgo es de 30%, equivale a que mis infectados van a ser 1407 enfermos, que es un dato muy alarmante. Imagínense, de 1082 a 1407, ¿ya? Entonces, ya dado este tema, este tipo de formulación, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo calcular este factor de riesgo, porque yo tengo mis fórmulas, yo tengo los datos, tengo todos los cuadros estadísticos, tengo cuántos infectados he tenido por día. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a factorizar esto, el factor de riesgo. ¿Cómo lo hago? Voy a regresar acá a la fórmula que teníamos, a la que estamos ocupando en este momento, ¿ya? Aquí voy a cambiarle esto por factor de riesgo, para que se entienda mucho mejor, ¿ya? Factor de riesgo. Si cambiamos de orden, nos quedaría que el factor de riesgo es igual a delta n más 1, ¿ya? Ahora, como yo estoy multiplicando el delta de n por el factor de riesgo, puedo pasar a dividir y ya tengo mi dato para poder calcular mi factor de riesgo. Entonces yo tengo que mi factor de riesgo es igual a delta, bueno, hagámoslo entre paréntesis, delta n más 1 sobre delta de n. Y con eso ya tengo mi factor de riesgo, ya puedo calcular mis futuros pronósticos para la enfermedad. O sea, prácticamente todo lo que hicimos, todos estos cálculos, fue para llegar a esto. Esto es lo que nos interesa en este caso. Con eso nosotros también tenemos los factores de riesgo que van a involucrar cuántos infectados vamos a tener. Y factor de riesgo, copiémosle así, simplemente vamos a cambiarle. Factor de riesgo es el delta n más 1. En este caso, ¿cuál va a ser el delta n más 1? Mi valor que yo tengo en el 25 de marzo. El 25 de marzo tenemos una cantidad de 1211 infectados. Entonces esto sería 1211 dividido para el delta de n, que en este caso va a ser el valor del 24 de marzo. El 24 de marzo teníamos 1082 infectados. 1082. Quiere decir que nuestro factor de riesgo va a ser de 1211 dividido para 1082. Nuestro factor de riesgo
en este caso para el 25 de marzo, es de 1.11922366. ¿Qué quiere decir? Que si yo saco en este cálculo, por ejemplo, para sacar los valores de los contagiados, yo decía que eran 1082 del día 24 por mi factor de riesgo. Entonces ese es el factor de riesgo que voy a sacar. Entonces se va a aumentar a 1211. Tengo mi valor del 24. Ahora, si yo quiero compararlo, para que se entienda mucho mejor, ponerle 24 de marzo y el 25 de marzo. ¿Ya? El 24 de marzo, ¿cuántos infectados tengo? 1082. Pero yo como calculo, en este caso, mi 25 de marzo. Recuerden lo que me decía. Que voy a calcular mi valor anterior, en este caso lo que yo tengo, el dato real de 1082, por mi factor de riesgo. ¿Cuál es mi factor de riesgo? 1.11922366. Y tengo que el 25 de marzo tengo un total de enfermos o infectados de 1211 personas. Y si yo comparo, tengo el valor real, 1211 personas. ¿Ya? Ahora, estos cálculos yo voy a mandarle a las tablas para hacer un pronóstico de cuántos infectados vamos a tener a futuro en estos días. Una vez ya comprobado cómo sacamos estos datos, estos cálculos, cómo sacamos el factor de riesgo, vamos a irnos al navegador. Vamos a irnos al YouTube. Y antes de nada también les invito a suscribirse al canal. Estamos empezando con este canal. ¿Cómo hago para que puedas suscribirte? Muy fácil, simplemente vas a buscar Andrés Drew en el buscador y tenemos aquí. ¿Sí? Cuando ingreses al canal, simplemente un clic a suscribirse. Mira nuestros videos, tenemos videos sobre diferentes tipos de explicaciones de algunas materias, en este caso educativas. Tenemos lo que son gameplays de videojuegos y también tenemos lo que sería en este caso tutoriales de diferentes tipos de temas. No te olvides darle a suscribirse. Ahora sí, vamos a verle el cuadro real, en este caso del coronavirus. Pandemic. ¿Ya? Aquí tenemos justamente en vivo. Y podemos ver los casos que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, al 27, en este caso de marzo, tenemos que a nivel mundial tenemos 599.344 personas infectadas. Y en Ecuador tenemos 1.627 personas infectadas. ¿Ya? Como yo les decía, cuando hice este cálculo, yo lo hice al 26. Y justamente el modelo matemático me decía que al 27 de marzo vamos a tener un total de 1.625 personas infectadas. Un margen de error sumamente muy bajo, que fue de apenas 2 personas. ¿Ya? Ahora, dado estos datos, vamos a regresar a nuestro archivo del Excel. Para ahora sí entablar y poder calcular nuestro factor de riesgo. Yo ya tengo sacado los datos. ¿Dónde saqué los datos? Les voy a poner también la página. Están aquí. Les voy a poner dentro de los comentarios para que ustedes puedan sacar o puedan verificar dónde yo saqué los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel mundial me dice que los infectados el 22 de enero empezaron con 555. El 23 de enero subieron a 653. El 24 de enero a 941. 25 de enero 1434. Entonces aquí es donde yo voy a realizar, yo voy a poner mis datos de mi factor de riesgo. ¿Qué nos dice un factor de riesgo? Tomar el dato del día anterior, dividirlo para el día actual, ¿no es cierto? Entonces, si le voy a mandar con fórmula, podemos ver que estamos dividiendo, en este caso, el día actual, que tengo que es de 653, dividido, en este caso, para los 555 del día anterior. ¿Ya? ¿Qué me da? 1.17, 65, 76, 57, 7. ¿Qué quiere decir esto? Que en mi aumento de infectados es en un aproximado del 17.6% por día, en este día. Ahora, si yo quiero saber, por ejemplo, del 29 de enero. Si yo voy al 29 de enero, lo mismo. El día actual, que en este caso sería el día que se está pronosticando, que sería el 29 de enero, es 6.166 infectados a nivel mundial. Lo divido
para los datos que yo tengo del día anterior, o en este caso sería el día actual, porque estamos haciendo la verificación del factor de riesgo del siguiente día, ¿no? Para poder hacer este tipo de cálculo. Entonces serían 5.578. Cuando yo hago este cálculo, me dice que mi factor de riesgo es de 1.105414127, que equivale a un 10.5% de infecciones en ese día, aumentado en infecciones. Entonces, como ustedes pueden ver, siempre va a disminuir o va a aumentar mi factor de riesgo. De esto depende que yo saque mis valores, en este caso proyectados o pronosticados. Por ejemplo, mi promedio de contagios vamos a hacerle al 17 de febrero. Voy aquí a marcarle. El 17 de febrero. Me dice que el número de contagios, en este caso a nivel mundial, es de 73.258 infectados. ¿Ya? Pero, según mi pronóstico, con esta fórmula que hicimos, me dice que mi pronóstico para el 17 de febrero de infectados era de 73.488. Como ustedes pueden ver, es un dato que va parecido, ¿no? Y así vamos sacando de todos. Por ejemplo, aquí tenemos hasta el 27 de marzo, que es el último dato que tenemos, en este caso los 529.252, que son los mismos que vimos en el video donde están los datos a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos que mi factor de riesgo ha bajado. Por ejemplo, a diferencia del 26 que teníamos prácticamente de 14.56%, en el 27 de marzo bajó al 12.25% de infectados. Hay más infectados, pero se disminuyó en algo, por lo menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para poder calcular mis valores a futuro? Si me voy a mi gráfica, podemos verla, que está hecho hasta el 27 de marzo del 2020, con los 529.252 infectados. Como vemos, nuestra recta, o nuestra línea, en este caso, nuestra línea va aumentando. Y si ven, vamos aumentando los casos de contagio, cada vez de una forma exponencial. ¿Ya? Ahora, si yo quiero saber al 28 de marzo, ¿qué es lo que voy a hacer? Para poder calcular mi factor de riesgo, voy a tomarle el dato, a ver, en este caso tomaría al 17, ya tengo el factor de riesgo que es 1.02, que bajó también bastante, bajó al 2.85%, bajó considerable, pero obviamente eso sigue siendo un aumento de contagios. Entonces yo tengo que mi pronóstico era de 73.488 infectados, ¿ya? A esa fecha. Entonces, vámonos al 27, que es lo que quiero que se calcule. Ya tenemos aquí los datos. Por ejemplo, en este caso, vamos a tomarle el factor de riesgo, pero vamos a hacerle con un promedio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como yo no tengo los datos todavía, en este caso del 28 de marzo, voy a hacer un promedio de todos mis factores de riesgo. ¿Ya? Entonces yo saco el promedio de todos los factores de riesgo que están aquí, ¿sí? Desde el 23 de enero al 27 de marzo. Todo esto lo voy a promediar y tengo que el promedio de todo ese tiempo es de 1.12253621. En este caso de crecimiento de infectados, ¿sí? Entonces yo voy a multiplicar el número total de mis del 27 de marzo, que es de 599.252, por mi factor de riesgo, que es 1.12253621, teniendo 672.682 infectados. Eso vendría a ser mi cálculo para el 28 de marzo, ¿ya? Entonces pongo al 28 de marzo esa cantidad y luego vuelvo a promediar con el 27 de marzo. Vuelvo a promediar lo que tenía, mi factor de riesgo. Y con eso ya tengo mi nuevo factor de riesgo pronosticado para el 29 de marzo, que es los 672.682 por 1.122536. Entonces con eso seguimos llenando la tabla. Yo le hice hasta el 30 de abril, que en este caso viene a ser un pronóstico sumamente fuerte, que nos dice que vamos a tener un aproximado de 30 millones
508.551 infectados. Repito, esto se da cuando ya no existe nada de prevención, como que el pronóstico de infectados, el pronóstico de estar cerca de personas contagiadas no se disminuye. Por eso es que llega ese número tan alto. Entonces, si yo me voy a la gráfica y aumento con estos pronósticos que tenemos hasta el 30 de abril, nuestra gráfica nos dice el crecimiento, en este caso, de infectados por coronavirus, que viene a ser para el 29 de abril un total de 27.178.233 y para el 30 de abril un total de 30.508.551 infectados. Es un número alarmante, pero repito, esto es si es que la gente sigue sin estar en sus casas, sigue estando en la calle, estar asistiendo a reuniones, estar reuniéndose con amigos, familiares. Esto puede llegar a pasar. Son números realmente escalofriantes. Ahora, vamos a hacer lo mismo en versión Ecuador, que es donde yo vivo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso en Ecuador, hasta el 27 de marzo, tenemos un total de infectados de 1.627, ¿ya? Por ejemplo, yo les decía que cuando hice este cálculo, yo pronostiqué, o bueno, este modelo matemático me pronosticó que el 27 de marzo íbamos a tener 1.625 infectados. Hagámoslo para que se pueda comprobar. Voy a hacer el cálculo del 26 de marzo. Lo mismo. Tenemos, por ejemplo, aquí en Ecuador se dio desde el 29 de febrero el primer caso, que fue un infectado. El 1 de marzo tuvimos 6 infectados. El 2 de marzo tuvimos 7 infectados. El 3 de marzo seguimos con 7. El 4 de marzo subieron a 10. El 5 de marzo a 13. El 6 de marzo a 14. Y así tengo todos los datos estadísticos de todos los días hasta, vamos a hacer en este caso hasta el 26, ¿ya? Que son 1403 hasta el 26 de marzo. Aplicando, en este caso, el factor de riesgo de cada uno, ustedes pueden ver, aplicamos en todos el mismo factor de riesgo, tomando en cuenta el día anterior, el día actual dividido por el día anterior, ¿ya? Entonces, en este caso, para el 26 de marzo, mi factor de riesgo es lo que yo tengo el 25, que eran 1200, perdón, el valor actual que es de 1403, dividido para 1211. El factor de riesgo es de 1.1585, un aproximado del 15.85% de aumento de infectados. ¿Ya? Entonces, cuando yo calculo para el 26 de marzo, le hago el valor de infectados de 1211 por el factor de riesgo, que es 1.11922366, tengo un total para el 26 de marzo de 1355, ¿ya? Y tenemos que el valor real, en este caso de infectados, fue de 1403, ¿ya? Entonces, en este caso hay una diferencia prácticamente de 42 personas, ¿ya? Pero, ¿qué pasó el 27 de marzo? Volvimos a sacar el promedio de todos los factores de riesgo, desde aquí el promedio, que me da 1.26323413, ¿ya? Entonces, mi pronóstico era coger los valores del 26 de marzo, que eran 1403, por el factor de riesgo, que era 1.15854665.6, dándome un total pronosticado para el 27 de marzo de 1625 infectados, cuando el valor real fue de 1627. Es una diferencia muy baja en comparación a lo que es lo real y lo que se pronosticó para hoy día. Ahora, basándonos en el mismo cálculo, para el 28 de marzo, igual, sacamos el promedio desde el primer día de infección hasta la fecha de los factores de riesgo, dándome un promedio de 1.26323413, ¿ya? Quiere decir que voy a multiplicar mi factor, en este caso los infectados del 27, que es 1627, por mi factor de riesgo, que es 1.26323413, que me da que para, bueno, prácticamente estamos ya hoy día 28, estoy haciendo este video de madrugada. Dice que cuando acabemos el 28 de marzo, vamos a tener un total de 2055 infectados.
que esperemos que nos llegue ese número y esperemos que sea un valor inferior. Haciendo el mismo cálculo, para el 30 de marzo se estima una infección de 3.280 personas. Para el 31 de marzo, 4.143 personas. Entonces son números alarmantes que esperemos no se dé. Por eso, señores, quédense en sus casas, cuiden a su familia y manténganse encerrados. No salgan, no se arriesguen a estar en la calle. Porque si vamos con estos datos, el crecimiento exponencial es muy alto. Llegamos a un valor neto al 30 de abril de 4.590.269 personas infectadas. Que si nosotros vamos a la gráfica, vemos un crecimiento sumamente alto. Como podemos ver, es de 4.590.269 personas. Es una tasa de crecimiento altísima que si nosotros no tomamos conciencia se va a poder llegar a ese número. Si la gente sigue en la calle, si la gente sigue saliendo, vamos a llegar a ese número. Así que por favor, gente, quédense en casa. Así pues estamos explicándoles cómo quedaría este tipo de gráfico. Ustedes pueden ver, les voy a aumentar el zoom para que puedan ver con fecha y cantidades estimadas. En este caso, por ejemplo, como les decía, al 27, por ejemplo, de marzo, que estamos aquí, en la actualidad tenemos 1.627 contagiados. Se supone que si seguimos este modelo matemático, para al finalizar el 28 de marzo, tendremos 2.055 infectados. Para el 28 de marzo, para el 29 de marzo, 2.596 infectados. Para el 30 de marzo, 3.280. Entonces, por favor, gente, quédense en sus casas. Si seguimos en este caso con este promedio de factor de riesgo, seguimos aumentando los infectados. Ustedes se quedan en sus casas, eso se va a evitar. Por favor, quédense en sus casas, no salgan y cuídense. Creo que está explicado esto, está sumamente fácil de entender. Voy a subirles el archivo para que ustedes puedan hacer de cada país. Simplemente les explico, tendrán que cambiar simplemente los datos de infectados. Ponen aquí ya están las fechas, solo cambien estos datos y automáticamente ya les va a calcular el Excel todos los datos que necesite, ¿ya? Por favor, quédense en casa, no salgan y espero que todo se acabe y que podamos retomar nuestras vidas normales. Muchas gracias y espero que les haya servido y no olviden de suscribirse. Si te interesó, pues un me gusta. Gracias.